SOPA 25, 13º Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, Monographic Art Edition en Alburquerque. Nosotros además como Espectros del Urbano nos sentimos un poco de casa, porque ya venimos hace varios años, para suerte nuestra, viniendo aquí a Alburquerque en varias ocasiones a hacer una serie de actividades que tienen que ver con el trabajo que nosotros venimos realizando desde el 2017, que nos constituimos como colectivo. Y bueno, hemos sostenido una relación afectiva y también política con los colectivos de acá locales, sobre todo con la Asociación Zambrona, y les agradecemos muchísimo la invitación y la confianza, digamos, de ponernos aquí como voz inaugural, ¿no?, de este congreso tan interesante. Digo que más confianza porque nosotros no venimos de la academia, venimos, digamos, de la práctica política y artística y de la idea de pensar, sentir, hacer y pensar juntos y desde ahí poder elaborar formas, digamos, de contribuir a lo que antes se decía acá en la mesa, digamos, inaugural, la oficial, de transformar, ¿no?, de ver cómo transformamos una realidad que a veces se hace insoportable. Este último año lo hemos visto, ¿no?, como algo como un genocidio parece ser imposible de detener bajo los marcos que teníamos como certezas, ¿no?, en términos de construcción de humanidad. Pero bueno, como decía, Espectros del Urbano nació en 2017, yo soy Nancy Garín, Antoine Silvestre, venimos de distintos territorios y aterrizamos por casualidad hace ya más de una década, casi 2 décadas, en Barcelona, donde nos afincamos ya ahí. Yo soy chilena, Antoine es francés. Y bueno, empezamos a trabajar en torno, sobre todo, a los fundamentos, digamos, de análisis respecto de la urbanidad, el desarrollo económico, cultural, de lo que es en el marco del llamado Sistema Mundo. Nosotros venimos, bueno, muy ligados al pensamiento marxista, desde ahí leemos la realidad, desde ahí, de alguna manera, intuimos algunas posibles respuestas o herramientas epistemológicas que nos sirven, digamos, para leer la realidad. Somos un colectivo que trabajamos desde la investigación y la producción, desde un marco de investigación situada. Lo que decía yo antes, no somos académicos, con lo cual lo que vamos haciendo, lo que vamos pensando, lo vamos haciendo y pensando con otros. Trabajamos desde la idea de la contrapedagogía o las pedagogías críticas, desde las metodologías artísticas fundamentalmente, porque nos parece que el arte es un campo hoy día fundamental de disputa a los discursos hegemónicos, porque el modelo neoliberal, la escala global, basa, digamos, su fortaleza justamente en la producción de imagen, ¿no?, y de subjetividad a través de la imagen. Con lo cual el arte puede ser una herramienta muy potente para disputar ese relato hegemónico. Trabajamos haciendo talleres, publicaciones, hemos adoptado también el juego como un lugar también a utilizar, digamos, como herramienta, tanto los juegos analógicos como digitales hoy día, sobre todo porque tenemos un espacio social, sobre todo a la gente más joven, muy relacionada, digamos, con las tecnologías. Por lo tanto, también las tecnologías nos parecen un lugar importante a trabajar y disputar. Desde ahí, por supuesto, una de las cosas que más nos interesa es poder, desde ese lugar situado, aportar a la imaginación política, que creemos que hoy día hace falta, ¿no?, para poder, digamos, entregar una posibilidad de futuro, digamos, a generaciones que sienten que no hay futuro, ¿no? Romper la lógica de la distopía para seguir pensando en posibilidades de futuro. Ahora doy la voz a Antoine, que va a introducir un poco, bueno, va a ser la parte central de nuestra conferencia. Hola a todos y a todas. Sí, como dice Nancy, no tenemos una práctica académica puramente, pero sí que la leemos y tenemos un diálogo con partes académicas que dialogan con nuestro proyecto. Entonces hemos dividido un poco la ponencia entre una parte más teórica que presentaré y Nancy pues luego aterrizará a tierra muchos de esos conceptos en un gesto un poco más situado.
Entonces el SOPA y la invitación nos invita a pensar el patrimonio, o sea, el territorio de la cultura en el medio rural. La pregunta que oímos es, ¿qué significa hablar de patrimonio y de cultura en el contexto del SOPA 2025? Y desde esta mirada queremos hablar de algo que, aunque parezca alejado de lo rural o incluso puramente urbano, atraviesa de lleno el medio rural y aporta una perspectiva interesante, la urbanización del mundo moderno. Nosotros somos espectadores urbanos, pero vamos a intentar tejer un vínculo o enseñar un poco por qué hablar del urbano tiene relevancia hoy y aquí. Hablaremos de cómo la modernidad ha producido categorías que estructuran un sistema basado sobre un modelo capitalista, colonial, racista, patriarcal, pero también urbano. ¿Y qué puede esto aportar a la discusión que tendrá lugar esta semana sobre medio rural, cultura y patrimonio? Entonces, la modernidad, entendida críticamente, no es solo un momento histórico, una etapa del desarrollo humano. Es un proyecto global de organización del espacio, del conocimiento, nacido con la colonización europea a partir del siglo XV. Este proyecto se impulsó clasificando la realidad: civilizado, salvaje; desarrollado, subdesarrollado; moderno, antiguo; legal, ilegal; verdad, falso. Cada una de esas categorías ha servido para establecer jerarquías de valor. ¿Quién hace parte de la humanidad? ¿Quién tiene cultura? ¿Quién tiene propiedad? ¿Quién produce conocimiento? ¿Quién explota? ¿Quién trabaja? ¿Quién producía y quién consumía? Sostenemos que la ciudad fue convertida en el centro del mundo moderno, el lugar de progreso, la racionalidad, la ciencia, lo político. Y el campo, el sur, lo periférico, lo indígena, lo rural, ha sido definido como su contraparte céntrica, como un fondo pasivo del que extraer recursos, manos de obra o hasta inspiración estética. Y el concepto de paisaje, creo que Nancy volverás en eso. Pero quienes habitan los territorios saben que esta división es falsa. No existe separación binaria entre el centro y la periferia, en la ciudad y el campo. Para nosotros son expresiones simultáneas de un mismo sistema global. Y aquí entra el concepto de rurbanidad del título de la intervención. El proceso por el cual lo urbano y lo rural se coproducen dentro del mismo entramado del capitalismo moderno. Y si retomamos el autor Immanuel Wallenstein, quien acuñó el término en los 70 del sistema mundo moderno, no es simplemente una estructura económica, es una máquina global de extracción. Desde hace unos 500 años, redistribuir los recursos materiales o sociales desde la periferia hasta los centros de poder. En ese sistema, el centro concentra la industria, la tecnología, la decisión, el poder, etc. Y la periferia está vista como proveedora de materias primas, de energía, de trabajo y cuerpos para la producción. El comercio internacional, que se nos presenta con progreso, no democratiza la riqueza. La globalización es, en realidad, una continuidad de la desigualdad. A partir de los años 50, las Naciones Unidas crean el Centro de Estudios Políticas de América Latina y el Caribe, la CEPAL. Retomando el marco antiimperialista y anticolonial del contexto en el cual se crea, con agentes culturales, economistas, científicos, sociales, y muchos de ellos vinculados al pensamiento marxista, de hecho, acaba formulando la teoría de la dependencia y dice: la desigualdad no es un error del sistema, es un modo de funcionar. La dependencia no opera solo en la economía, también se expresa en la política, la cultura, la tecnología. El norte global mantiene su bienestar gracias a la subordinación permanente del sur, de la periferia o de lo rural. Y cuando el sur intenta resistir, se enfrenta a sanciones, bloqueos, violencia, control. Décadas más tarde, el autor peruano Aníbal Quijano profundiza el análisis e introduce la idea de colonialidad del poder. Y nos dice algo fundamental. El colonialismo no terminó con los procesos de independencia nacionales. Se reconfiguró dentro
del capitalismo moderno dentro del conocimiento, dentro de la cultura, es su base racial, epistémica y jerárquica. Posteriormente, la filosofía argentina, María Lugones, suma el concepto de Quijano, el de colonialidad del género, subrayando la conexión del sistema mundo moderno con tres ejes principales: la raza, la clase, el género. No solo organiza la economía global, organiza también formas de ver, de clasificar y de habitar el mundo. Por eso, cuando hablamos de capitalismo, no hablamos solo de sistema económico, hablamos de un mundo capitalista, racista, patriarcal, clasista y urbano. Esta hegemonía de lo urbano se reproduce en la cultura popular, en los medios y en los imaginarios globales. Y aquí vamos a presentar algunos ejemplos para un poco ejemplificar lo que queremos decir con esto. Por ejemplo, si pensamos al el videojuego SimCity, por los más menos jóvenes, ¿saben? El juego empieza con un terreno vacío, sin historia ni nombres, sobre el cual el jugador debe construir la ciudad. El territorio aparece como una nada, un espacio significado previo. Cuando la ciudad crece, lo hace encerrada en sí misma, sin conexión con el contorno. El mensaje es claro: todo lo que no es urbano es vacío, es naturaleza, sin historia. Si vamos al cine, una película como Metrópolis de Fritz Lang, del año 27, del siglo pasado, lo urbano es un escenario total de la vida. No existe exterior. El mundo termina en la ciudad. Lo mismo ocurre en Blade Runner o en el Matrix. La ciudad total, densa, autosuficiente, desconectada del paisaje rural. De hecho, si retomamos también esa película, esta ha sido producida años después que Alemania pierda su imperio colonial, y vemos que una película que es fundamental en la narrativa moderna, industrial, deja completamente fuera esos territorios coloniales de su narrativa, sino que ejemplifica el mundo obrero que vive en la parte baja de la ciudad contra las clases dirigentes, las clasistas, en la parte más soleada de esta ciudad, obviando totalmente los territorios y sistema que ha sido posible la producción misma de esta ciudad. Entonces, ese imaginario sobre esta ciudad única, sin exteriores, no se encuentra solo en producción de entretenimiento o de cinema, sino que también en la misma teoría urbana. Y si cogemos una de las mapas fundadores de esa teoría del urbanismo, propiamente dicho, vemos a vuestra izquierda un plano de Ernest Burgess, que es el modelo de la ciudad con anillos concéntricos, donde no existe nada más que esa expansión urbana sobre una superficie blanca totalmente indefinida. Habría mucho que decir también sobre los términos que aparecen en esa mapa, pero no quiero extenderme mucho, donde ya se ve el componente totalmente clasista y racista del modelo que se cree científico, que se enuncia como científico. O a la vuestra derecha, John Gottman, que teorizó ya más tarde el concepto de megápolis, donde retoma el conjunto urbano desde la costa de Estados Unidos, pero también ahora es una red o un tejido urbano, pero que también se desarrolla sobre una superficie vacía. Si vamos un poco más tarde todavía en la teoría urbana, después de lo que se llamó el giro espacial, y retomamos un plano que fue dibujado por Saskia Sassen sobre el concepto de la ciudad global, también vemos que la define como unos redes de puntos totalmente flotando en un vacío
y que solo importa esas centralidades y sus conexiones entre ellas. Todas esas visiones siguen concibiendo lo no urbano como un espacio vacío, simple soporte del sistema metropolitano. La teoría urbana moderna ha pensado la ciudad desde su implosión y no desde su explosión. Y eso voy a dar un poco más de detalles sobre este concepto. Porque es un concepto que nos dio Henri Lefebvre, un politólogo francés, que en los 70 escribe un libro, La Revolución Urbana, donde nos explica que la evolución de la ciudad moderna, la última parte a la derecha, se hizo sobre dos conceptos: la implosión de lo urbano en sí mismo, que es la concentración última de esos centros, las ciudades como hablamos de manera común, y su explosión. Lo urbano también explotó hacia los territorios y su lógica se extiende entonces sobre todo el territorio, ese famoso territorio vacío. Y entendemos lo urbano como esos dos movimientos, tanto la explosión urbana sobre sus propios centros como su explosión hacia todos los territorios, y crea para nosotros la condición planetaria de lo urbano en el sistema mundo moderno. La urbanización no significa construir ciudades, significa reordenar el planeta bajo la lógica del capital urbano industrial. Y entonces, para poder mirar de manera un poco más sensible esa realidad, queremos traer otras mapas que sí que nos hablan de lo urbano en el sentido que acabamos de definir. Por ejemplo, eso es una mapa del norte de Chile, donde sí, que está de lado porque Chile es un país muy fino, muy grande. Siempre no cuadra con las mapas, con los ordenadores. Y bueno, la parte norte del Chile es una zona minera, y los puertos, las rutas, las plantas industriales del siglo XIX, que se representa todo aquí, forman un sistema continuo. No hay ciudad, pero sí que hay urbanización. Si miramos otra mapa, que es la parte suroeste de Inglaterra, vemos como las minas y las fuentes de carbón explican literalmente el crecimiento industrial y el asentamiento urbano sobre ese territorio. Otra mapa ilustradora, que es Nueva York, cuando situamos las reservas de agua que se extendían cientos de kilómetros al norte, los ríos, bosques, comunidades rurales sostienen la vida urbana de Nueva York. Otra mapa urbana, que son las redes de trenes, que creció desde el 19, vemos cómo utiliza todo el territorio planetario para conectar, extraer recursos entre centro-periferia, entre urbanización extendida o explosión, y la implosión de lo urbano, que son los centros densos. Otro ejemplo, esto es la mapa de los cables submarinos de conexión de Internet, que es donde la mayoría de los datos transfieren, no es por satélite, de hecho, es por cable subterráneo. Eso primero enseña los océanos como lugar urbanizado, porque sostienen la logística de producción del sistema capitalista moderno, y involucra no tanto los cables, pero toda una serie de dispositivos militar de defensa, acuerdos, etcétera, para poder sostener la conexión necesaria. Si miramos un poco, levantamos la mirada, si cogemos una foto de tráfico aéreo, miramos que también el aire sostiene como capa la industrialización del mundo y es un espacio urbano en los términos que hemos definido. Si miramos todavía más lejos, eso es un dibujo que dio por la NASA, donde representa todos los objetos y satélites que dan vuelta a cada momento alrededor de la Tierra, donde se aparece claramente pues la urbanización de la estratosfera, en ese caso. Otras mapas más políticas, como la ruta migratoria del Mediterráneo, muestra el reverso humano, los cuerpos desplazados, las fronteras militarizadas, espacios de muerte que acompañan la expansión urbana. En conjunto, estas mapas nos hablan de una urbanización extendida que desborda la frontera de la ciudad y se inscribe sobre el territorio global.
Eso es la parte teórica, donde definimos nosotros urbano no como un sistema, simplemente no es la ciudad, sino que es todos los territorios funcionando, puestos a funcionar dentro del sistema. Bueno, retomando un poco justamente lo que Antoine definía, ¿no? Bueno, que Emmanuel Wallenstein y posteriormente Quijano y Lugones van a definir como el nuevo sistema mundo moderno o la colonialidad del poder permanente, ¿no? La base, digamos, de ese nuevo sistema mundo moderno y por lo tanto de la construcción de una colonialidad permanente, que es el capitalismo colonial patriarcal racista, que hasta el día de hoy sigue funcionando, va a ser la modernidad que empezará, digamos, a transcurrir a partir del siglo XVII hasta más o menos el siglo XIX, según la historiografía oficial, que va efectivamente a dividir, categorizar y clasificar el mundo, y lo va a dividir, clasificar y categorizar en función, digamos, de la expoliación y de la posibilidad de que todo lo que vive, lo que existe, sea parte del aparato productivo. Claro, en ese sentido, todas las ciencias, incluso las humanistas, la que aquí estamos, la cultura, el arte, son parte de esa construcción y de categorización, ¿no? de la epistemología de la modernidad occidental. Con lo cual también la propia idea de territorio, y por lo tanto la de patrimonio, y por lo tanto la de paisaje, van a ser parte de esa función, digamos, de la categorización del mundo, ¿no? De hecho, ya el propio concepto de territorio va a aparecer colocando a esos territorios, vamos a usar la misma terminología, desde un lugar de lo vacío, ¿no? Si uno pensara en los relatos justamente de la llegada, digamos, de los procesos coloniales a ciertos territorios, el imaginario de ahí no había cultura, ahí no había humanidad, porque de hecho sabemos muy bien cuánto tiempo se demoraron en definir si las personas, los seres vivos que estaban ahí estaban dentro de la categoría humanidad o no humanidad. Es ese lugar de lo vacío, como bien ejemplificaba Antoine a través de esta filmografía, podemos buscar incluso en la historia del arte, cuando se elaboran, digamos, ¿cómo se dice?, obras que tienen que ver con el paisaje, también está esta idea de algo que está, digamos, congelado y que al lado pareciera que no hay nada, ¿no? Justamente este lugar del vacío hace que efectivamente aparezca definición de territorio muy claro y también definición de paisaje muy claro. Según se describe, el paisaje sería esa parte visible de un territorio, o sea, lo que alcanzas a ver, por lo tanto lo que hay al lado no es paisaje, ¿no? Y que está determinado por una supuesta composición de elementos naturales y humanos, ahí la definición y separación del humano y la naturaleza, ¿no?, que tiene que ver con la cultura, y que deberían interactuar con un tiempo y un tiempo y un espacio determinado. Esa construcción de paisaje efectivamente lo que hace es posibilitar la construcción de un relato determinado sobre un territorio. Ese relato determinado a la vez se transforma efectivamente en un mito, porque bueno, en ese territorio hay más relatos y ese territorio además no participa de esa construcción del relato, ¿no?, del mito construido. Hay una distancia contemplativa con la idea del paisaje, donde efectivamente el territorio no participa y el territorio en realidad es tanto el territorio físico material como quien habita en ese territorio. La palabra paisaje viene del francés paysage, que significa país, con lo cual efectivamente es la base también simbólica de la construcción del Estado-Nación. Creo que ahí, bueno, lo quiero dejar, digamos, como pregunta. Creo que nosotros un poco lo que planteamos acá son nuestras hipótesis, pero en realidad son preguntas o posibilidades, digamos, de debatir respecto a ciertas categorías que tenemos muy como ya vistas con certeza respecto a nuestras propias narraciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco dejarlo ahí para la gente, sobre todo que trabajamos en el ámbito de la cultura y del arte, ¿no? La idea del paisaje, ¿no?, como este elemento que pareciera que fuera a ser casi neutro, cuando en realidad la historia del arte ha ido construyendo efectivamente el relato hegemónico sobre los Estados-naciones.
quería pasar justamente, enlazado con la idea de paisaje, al tema de la idea de patrimonio, ¿no? Que un poco es lo que congrega este congreso y que de alguna manera también queríamos nosotros dejarlo como cuestionamiento, que no somos nosotros. Hay un proceso efectivamente hace unos años disputando justamente lo que sería patrimonio. Y sobre todo ese debate viene del sur global. La mayoría de la gente sabemos que está participando en SOPA viene del sur global, viene de territorios como Argentina, Chile, Colombia, donde ese debate es muy rico, ¿no? Justamente por quienes están hoy día, digamos, interpelando a ese concepto de patrimonio, ¿no? El concepto de patrimonio efectivamente es político, es una construcción política sobre el territorio, sobre a quién pertenece y qué es lo que pertenece a ese territorio. La primera definición de patrimonio que uno encuentra es la división justamente de la palabra, del patri, que sería el padre, y monium, que sería el recibido, o sea, es la herencia del padre, en la época de los patricios, ¿no? La herencia de la propiedad del padre. El padre, en ese sentido, es el dueño y el propietario no solamente del territorio, sino de lo que habita ese territorio, o sea, su propia familia, como en ese momento, en ese entonces, los esclavos que hacían parte de ese territorio, o sea, de su propiedad privada. Eso es heredado, es el patrimonio, entregado, ¿no? Entonces, tanto territorio como quien habita ese territorio son propiedad de alguien. Ya el término propiedad es algo muy complejo, ¿no? Y también lo ponemos acá sobre la mesa. En la segunda etapa, digamos, de lo que se piensa como patrimonio, ya se está hablando de las colecciones. Y aquí tiene que ver efectivamente con el proceso de la colonización, donde todas esas colecciones son objetos conseguidos, que además la definición es muy graciosa cuando uno la ve, conseguidos, como si bueno, lo hubiera encontrado así por casualidad, ¿no? En sus viajes y exploraciones, ¿no? Los colonos, que traen, digamos, hasta estos territorios, lo patrimonizan, son propiedad privada, y le dan un valor determinado por el conocimiento que entrega ese objeto, o esos cuerpos, porque muchas veces eran cuerpos, vidas, ese conocimiento que les entrega respecto a ese propio territorio. Por lo cual el objeto, o sea, lo que hay ahí, lo que habita, lo que existe, se transforma en objeto, y el objeto a la vez se transforma en valor de cambio. Así es como se construyen nuestros museos, por ejemplo. Están llenos de objetos que han sido sacados de los territorios directamente como un elemento de valor de conocimiento que termina siendo un valor de cambio. Esto, por supuesto, sostiene todo el anclaje de la colonialidad del poder, o sea, y pensando justamente en este concepto del patrimonium, ¿no? El padre, un capitalismo colonial, patriarcal y racista. Desde ese lugar, y pensando hoy día en la idea de ruralidad, nos hacemos la pregunta justamente, ¿qué sería entonces lo a discutir sobre el patrimonio de la ruralidad? ¿Qué sería ese patrimonio, no? Si son, como decía hace un ratito el alcalde, las empresas y por supuesto las industrias que habitan estos territorios, si es la cultura, qué cultura además es, si es la cultura hegemónica, la que hemos heredado, la que hemos mistificado, ¿no? Dejamos esas preguntas sobre la mesa. Quería traer aquí sobre este congreso un par de ejemplos que para nosotros han sido como muy vitales, digamos, para entender otras formas de pensar esos territorios. Bueno, estas son algunas imágenes que queríamos traer como al uso, digamos, de las luchas territoriales y luchas ambientales históricas y contemporáneas, ¿no? Y la relación inversa de lo que para el capitalismo podría ser patrimonio, ¿no? Que podría ser la industria forestal. Ahí hay una fotografía justamente ahora que estamos hablando de Palestina, ¿no? El bulldozer para construir nuevas ciudades, ¿no? Sobre algo que ya estaba, que ya habitaba en ese territorio, que ya existía, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero quería mostrar este ejemplo de uno de las luchas territoriales en el centro-norte chileno. Totoral está en la cuarta región de Chile,
Esto fue una lucha medioambiental de los territorios con una enorme hidroeléctrica y una minera, iban las dos juntitas en esos territorios, que querían efectivamente hacer desaparecer un pueblo completo para que pasaran por ahí el agua de los lavados de las minas que están en la cordillera. La lucha la ganaron justamente las comunidades del territorio, de alguna forma descolocando el campo epistemológico de quien estaba intentando quedarse con ese territorio desde el lugar de lo patrimonial. La empresa les ofrecía todo el tiempo, en la lógica muy capitalista de les vamos a entregar otros territorios, les vamos a pagar mucho dinero, les vamos a hacer en ese nuevo territorio muy buenas casas, mejor que las que tienen, etcétera, etcétera. Contrataron abogados, se unieron a organizaciones medioambientales de la capital, ¿no?, de chilena. Y en un momento lo que ocurrió es que el debate con la persona del área, digamos, legal, el juez que tenía que determinar si el territorio iba a ser finalmente inundado o no inundado, quien entra a la sala con el juez es una señora que habita el territorio, que había sido parte de la Junta de Vecinos, pero que según, digamos, nuestra propia epistemología no tenía, digamos, un discurso político o una ¿cómo decirlo?, sí, que no podía dialogar en mismos términos que el juez o que la empresa, efectivamente. Y lo que va a ocurrir adentro en la conversación entre ella y el juez es que ella va a hablarle del territorio, de lo que ella siente, como ella misma se siente parte del territorio. Frente a eso, el juez no tiene ninguna base epistemológica para sacarla de ese territorio y decidir que ese territorio puede pasar a manos de la minera, ¿no? Este libro, que no lo trajimos ahora, da cuenta muchísimo de eso, de cómo de pronto toda la lógica de lo patrimonial es transformada por la propia comunidad, es sacado del marco epistemológico que tenemos todos un poco ya arraigado y logra de alguna manera pues una lucha, ganar una lucha que parecía casi imposible dentro, digamos, del marco nuestro, la modernidad. Traigo además, pues, para ejemplificar también el tema, digamos, de otras posibilidades de pensar el patrimonio, algunas afirmaciones como, por ejemplo, el de Ayrton Krenak, que seguramente lo han escuchado mucho porque ahora sus textos, por suerte, los tenemos muy a la mano. Y hace unos años atrás, en un congreso sobre los patrimonios, que se llamaba Los patrimonios son políticos, enfocado en lo textil, en la vida y las tramas, así era el subtítulo del congreso, Krenak afirma: la colonización del continente nos transformó a miles de comunidades en objeto. De la misma forma que en nuestras vidas, nuestras experiencias comunitarias pasan a construirse en objeto de estudio, nuestras propias perspectivas de expresión subjetiva del arte y otros elementos arqueológicos a los que podríamos seguir dándole sentido, pasaron a tornarse como ejemplares etnográficos, ejemplares de una determinada cultura y un abordaje arqueológico, como si estuvieran devolviéndonos a un tiempo pasado, no como comunidades humanas articuladas en el día a día, en el presente, en el siglo XX y XXI. Ello se acentúa más cuando ves que todos esos acervos que se fueron construyendo se van a espacios como los museos. Un otro investigador que ha trabajado justamente con Krenak, también en un texto que han escrito juntos, plantea la contradicción de llamar patrimonio a objetos que son formas de vida, como muchas de las consideradas por la UNESCO, en relación a las comunidades indígenas, este caso específico, pero creo que podría ser muy bien homologable para territorios como el que estamos ahora en este momento. Un discurso simbólico hegemónico que se vanagloria de tener un patrimonio cuando en realidad las comunidades no tienen emancipación, no tienen siquiera derecho a vivir. Por supuesto, el patrimonio es político, es cruel, solo existe porque existen disputas y conflictos respecto a esos territorios determinados.
Y finalmente, una compañera que es artista, ensayista y tejedora boliviana, Elvira Espejo, que nosotros tuvimos la posibilidad hace un par de años de compartir espacio pedagógico en el programa de estudios independientes del MACBA en Barcelona. Bueno, ella afirma, ¿no? Enseñar al mundo lo que somos para no ser serviles de un pensamiento monocultural es construir una teoría propia y no dejar que sea la episteme occidental y europea la única a la que se nos tome como, que además se nos tome como objeto de estudio y que dé cuenta de algo que no son nuestras vivencias. Decimos que los patrimonios son políticos porque como asignaciones sociales de valor se modifican en el curso de la historia, de modo que en cada presente político podemos cuestionar sus criterios de definición y de exclusión, de clasificación y de jerarquización. Vale, y voy a ir cerrando. Y es aquí donde el SOPA puede adquirir un sentido importante. Porque pensar los territorios rurales puede ser, en cierto modo, pensar contra la urbanización total del planeta. La ruralidad, con sus saberes y prácticas, puede ser un laboratorio del futuro. Ahí se mantienen lógicas de reciprocidad, economías del cuidado, modos de relación con la tierra y el agua que desafían la hegemonización urbana. Desde la geografía crítica, podríamos decir que esos saberes son formas de resistencia, prácticas que sostienen la vida frente al avance del capital. Cuando una comunidad defiende un río, recupera una fiesta, un sistema de riego, una lengua local, está produciendo conocimiento contrahegemónico, contraurbano. Por eso, hablar de urbanidad, hablar de una disputa por el sentido del territorio. Entre la expansión urbana y la resistencia rural se juega la lucha epistemológica. ¿Quién define qué es desarrollo, qué es progreso, qué saberes y prácticas cuentan, cuáles se silencian? ¿Qué es cultura? ¿Qué es patrimonio? ¿Para qué? ¿Y a quién sirve? No sabemos qué supone que pasa ahora. Bueno, para aprovechar si alguien quiere hacer preguntas, porque como no están los chicos. Mira ahí, José. El otro José, amigo de... Hola, ¿cómo estás? A veces están hablando de la importancia de las prácticas artísticas para discutir este relato. Y no sé si podríais comentar por ahí qué prácticas artísticas os estáis refiriendo o si podéis comentar por ahí. Bueno, yo ponía el ejemplo de Totoral y en realidad era un ejemplo derivado de una compañera nuestra, Consuelo Infante. Ella, bueno, es luchadora ambiental hace muchos años, pero bueno, es periodista y poeta. Y su vínculo justamente con los territorios y su por decirlo así, deformación epistemológica, de pasar de una persona que estudió en una universidad como la Universidad Católica de Chile y ser poeta y periodista a ser parte de la comunidad, ha estado basada justamente en esa lucha sobre el plano de la cultura y del arte. Por ejemplo, los territorios de extractivismo, de neoextractivismo más bien, muchas veces el ámbito de la llegada de una minera o de una hidroeléctrica o de alguna de estas grandes industrias, acá también, pero bueno, lo pongo allá para no meterme entilado de acá, viene acompañada de promesas justamente de cultura. Llega la minera, los gobiernos se alían con la minera, les ponen un museo o un centro cultural súper chulo, ¿no? Empiezan a venir residencias artísticas al territorio, a más o menos decir qué sería cultura y qué sería arte, y por lo tanto a anular efectivamente lo que la comunidad ya es.
nos contaba una experiencia muy interesante de cómo te puede dar vuelta la cabeza una discusión con un cabrero ahí en esa zona de Mostazal, y ahora está viviendo en Mostazal, que es un valle que hoy día está bastante amenazado, porque bueno, ahora están medio detenidos porque como los gobiernos progresistas están perdiendo, ya parece que la supercarretera que va de Brasil a Chile, iban a hacer una carretera transoceánica, del Atlántico al Pacífico, para sacar los productos. Se supone que la idea era que en los 2030 más o menos, teníamos 3 de estas carreteras, una por Chile, Brasil, Argentina, Chile, una más arriba que pasa por Perú, bueno, 3. No se han logrado por miles de razones, pero los territorios están amenazados por esto, ¿no? Esa zona es de cabreros, fundamentalmente en la zona alta de la cordillera, y hubo sequía hace unos años atrás. Se secaron varios pozos de agua, qué sé yo, entonces de repente como que la comunidad se juntó para quemar los pastizales, porque es peligroso los incendios, bla, bla. Y vino un cabrero y le dijo, pero ¿para qué los queman si son yuyos y con los yuyos se pueden hacer canastos? De repente toda la comunidad hizo, ¿pero cómo? O sea, pensar en la lógica que viene articulada de quien viene de afuera a instalar, y viene de afuera no en el sentido de, como lo hace la Consuelo, que es llegar al territorio y ver cómo me suma a la comunidad, sino que venir a la comunidad y decirle lo que la comunidad tiene que pensar, decir y articular en términos de cultura, hay una diferencia radical, ¿no? Entonces sí que el arte y la cultura en ese sentido es muy importante porque está siendo, hace mucho tiempo, a partir del proceso neoliberal, el gran paraguas del progreso, desde la colonización en realidad, el gran paraguas del progreso en demetrio total de los territorios. Y efectivamente, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando venimos nosotras mismas, ¿no? Venimos a Alburquerque, que nos invitan, ¿no?, a hacer proyectos artísticos, y decir, bueno, pero nosotras vamos de invitadas, vamos a escuchar, traemos algunas herramientas. Hace el año pasado, antepasado, trajimos un juego, que es un juego de imaginación política, pero dijimos, bueno, ya veremos cómo quieren articular esta herramienta que hemos traído, que es un artefacto hecho por 2 personas que están en el mundo del arte, pero ya verá el territorio qué hace con el juego. ¿Jugará o no le interesará o lo votará o qué sé yo? Y yo pienso que ahí efectivamente hoy día donde la disputa, como decía en el principio de mi intervención, el arte y la visualidad se ha transformado en un eje fundamental de la mantención del sistema y de la alimentación del sistema, nosotros jugamos un rol importante, no como protagonistas, en lo absoluto, sino efectivamente como parte del engranaje productivo del modelo neoliberal. Los artistas ya no somos nada la figura iluminada y todo esto, sino que somos parte de la producción de imágenes, que son lo que retroalimenta constantemente, como decía aquí Elvira, la monocultura. O sea, hay una sola manera de mirar cultura, hay una sola manera de pensar la ciudad, hay una sola manera de pensar lo rural, la identidad, que yo he escuchado mucho esto de la identidad. Repensemos también qué sería esa identidad en un territorio, ¿no? Hay múltiples identidades. Cuando en los territorios del sur se habla de pluriculturalidad, ¿no?, que es una de las grandes peleas, es pensar juntamente eso. ¿Cuántas miles de formas, de posibilidades de vida y de pensares tenemos? Entonces ahí trabajamos mucho desde esas herramientas, de construir herramientas, pero que son herramientas que finalmente se van de nuestras manos para ser articuladas como lo necesitan. Acabas de pensar en Elvira Espejo, que has leído, tiene una investigación muy extensa sobre el telar y la producción de textil en la cordillera de los Andes. Y cuenta algo que me parece fantástico, que se dio cuenta de 2 puntos que son muy precisos, pero que ejemplifican mucho cómo a partir del territorio se puede construir narrativas que escapan totalmente a esa hegemonía de la que hemos hablado, que es que hay un objeto en los museos etnográficos del mundo y de La Paz, en Bolivia, que es una zampolla. Parece una zampolla, un instrumento que está decorado con muchos hilos de colores, pero algunos no están abiertos en la parte de abajo, por lo cual difícilmente pueden servir a producir sonidos.
y descubrió y pudo entender que esos no son instrumentos de música, sino que son muestras de colores para que circulan en el territorio para poder decir que en esta parte del territorio se logra hacer tal tipo de color o tal otro. Y eso permite que esa sabiduría pueda girar. Pero además, empujando sobre el color, descubrió que toda la relación del color no está basado sobre la visión occidental, que es sobre la luz y la difracción de la luz, y como vemos el color siempre como longitud de onda, si nos podemos incluso científico, perdona con eso, pero que está basado en ese teoría sobre los minerales. Y entonces es una manera totalmente diferente de entender el color. Exactamente, porque vienen las tinturas, etcétera, viene de los minerales o algunas plantas, etcétera. Entonces no es un tema de... Y revela bien en la abstracción que tenemos en el pensamiento occidental de la luz, que viene de una definición científica de ondas de que se midió, que nadie aquí midió nada, pero sí, creemos que se midió y tal. La relación con el color ya desafía totalmente la concepción de la luz, concepción científica, etcétera. Ese ejemplo me parece maravilloso también, como la cultura del arte, entendido desde los territorios, pueden muy fácilmente, y si se entiende, a desafiar. Pues, tiene un texto muy importante, de hecho hay un libro, pero hay un texto que habla justamente de la posibilidad de, o sea, ella ha construido, digamos, la teoría del color en los pueblos andinos, y que efectivamente, pues como decía Antoine, cambia el episteme, ¿no?, de que la teoría del color es basada en la luz, a la reacción química entre efectivamente los minerales, las plantas y los materiales orgánicos de la lana o lo que sea, ¿no? Claro, ahí ya tienes, ¿no? Como, de hecho le decían, pero ustedes en América Latina no tienen el azul, ¿no? Porque se supone que nunca tuvimos el azul, entre comillas. Dice, ¿cómo que no tenemos lapislázuli? Lo que pasa es que no tenemos el azul índigo que ustedes, los europeos, han decidido que sea el azul, ¿no? Como que, a ver, no es que, y de vuelta, no creo, ahí también, ¿cómo logramos entre todos desafiar nuestros propios marcos epistemológicos, ¿no? Y por eso mismo aquí lo traíamos un poco, como nos invitaron los amigos de Zambrona, a poner como desde un otro lugar algo que pues un poco tenemos como definido, ¿no? La idea del patrimonio. La idea del patrimonio es muy, muy compleja, sobre todo hoy día pensando en cómo formas de patrimonializar territorios pueden generar genocidios directamente, ¿no? Pero sí, nosotros creemos que el arte hoy día es muy importante, sobre todo saliéndose del episteme del artista iluminado, de la modernidad que hasta el día, bueno, sobrevive, ¿no? Hola. Nada, os estaba escuchando y la verdad es que antes de venir aquí me he pasado por Cáceres y he ido a ver el museo, bueno, la fundación de Helga de Alvear, ¿no?, que es un nuevo castillo, ¿no?, que es un paradigma, ¿no?, de esa epistemología del poder, ¿no?, cómo se instaura, ¿no? Y es una cosa graciosa que en el mundo del arte muchas veces no se critica, ¿no? No se pone en cuestión cómo el patrimonio, ¿no?, de una particular, que con todo el respeto a su trabajo y todo lo que ha hecho, ¿no?, pero cómo pasa a ser heredado por lo público, ¿no?, porque el edificio se ha construido con dinero público y pasa a ser ya parte del imaginario de Cáceres, ¿no? Y la verdad es que dista mucho en la situación en la que nos encontramos algunos de los que trabajamos desde la práctica artística en entornos pequeños, ¿no?, y los pocos recursos y la precarización que hay, ¿no? Y en cambio esta gente tiene un acceso a los erarios públicos con una facilidad, se sientan a las mesas con una eficiencia, porque la verdad es que lo sacan todo. El espacio es brutal, bueno, es un castillo, es una nueva catedral, ¿no? Y creo que a veces también tendríamos que señalar estos espacios, ¿no?, como base de una crítica, ¿no?, que ponga en evidencia, ¿no?, esos otros modelos de cultura, ¿no?
No, es que estaba recorriéndolo y escuchando y digo, es que no hay manera, ¿no? Sí, no sé si quieres intervenir, pero Alan sabe bien creo que lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Que es la ruta, justamente, es una buena, pero claro. Además yo creo que ahí has dicho algo que para nosotros, bueno, Mabel después acompañará a la persona que va a hacer la ruta y que pues, con Mabel venimos trabajando también, nosotros, bueno, lo olvidé decir, pero nosotros venimos muy ligados evidentemente a la teoría decolonial, también evidentemente al feminismo y a marxismo obviamente, pero justamente articular que esa línea continua de la colonialidad hasta el día de hoy funciona, no solamente en términos de la episteme cultural tal, sino que efectivamente la clase, la raza, el género van juntitas, todas juntas, en la construcción de un modelo que, bueno, funciona maravillosamente y donde además yo creo que en estos territorios uno de los problemas, y ahí por eso tomaba el tema del paisaje, mantiene una serie de mitologías sobre sí mismo, ¿no? De hecho, dentro del propio Estado español, cada territorio mantiene un mito respecto del otro, de ser el menos malo, por decirlo de alguna manera, así muy banal, ¿no? De no haber sido parte de la colonización, nos fuimos pero un poquito, algunos fuimos solo navegantes. Sin embargo, tú vas a los museos y cualquiera sea ese museo, te das cuenta. Yo me reí mucho porque hace unos meses atrás hay una exposición en Barcelona que se llama Museo Habitat y fui a un palacio que se llama el Palai Moya, que está en la Rambla, que uno pasa por afuera y nunca me había dado cuenta que era un palau, porque por fuera son muy feos por lo demás, pero bueno. Y cuando entro, mi expresión me salió en la natural, ¿eh? Porque está todo bañado en oro, tiene techo barroco, está lleno de tesoro, bueno, y yo digo, ¿y de verdad van a seguir negando que son parte de la colonización? Entonces, y eso lo digo no en Cataluña, lo digo en general, muchos territorios del norte seguirán negando, y no lo digo solo España, si me tiro para arriba, me voy a Holanda, me voy para donde sea, no pueden negar su parte del proceso colonial y por lo tanto de sostener esas clases. La señora Alvear es parte de esa línea continua de quien trajo la riqueza de estos territorios, o en nuestros continentes quienes se quedaron con esa riqueza post-independencia, porque las independencias en América Latina terminan efectivamente construyendo la burguesía local, que es la que va a heredar la riqueza, digamos, parte de la riqueza también del proceso colonial, no va a cambiar. Piensen que el gran proceso de destrucción de las comunidades del pueblo mapuche en Argentina y en Chile, la parte más brutal la llevó el Estado argentino y el Estado chileno, la república, 2 repúblicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo como lo que dices tú, de todo el tiempo estar revisando, ¿no? De dónde esa línea continua nunca se acaba, y puede ser un museo de arte contemporáneo porque al final son los mismos que han estado alimentándose por la maquinaria para nosotros colonial, capitalista, patriarcal. Sí, la matriz desborda también el matriz tiempo. completa, ¿no? Sí, esa matriz que se recalificó mucho en el extractivismo, el neoextractivismo muy actual, que también creo que en territorios españoles está volviendo a hablarse de abrir minas, etcétera. Hay un continuo que va de los techos del Palau Moya a una mina en Extremadura, de Andalucía. Es un continuo. Bueno, yo quería, es que me ha gustado mucho la conversa, la ponencia que han dado, porque llama la atención sobre cosas muy importantes y también sobre lo que el arte puede hacer, pero también lo que puede ocasionar, ¿sí? Si no hay esa mirada de poner el cuidado un poco en el centro de todos esos procesos que se pueden ir a hacer a zonas rurales. Pero también, digamos que parte de eso, por lo menos en Colombia, con todo lo del conflicto armado colombiano, y que hay algo que es distinto, y es que la ruralidad se llega a la ciudad, lo que se evidencia, como ustedes bien lo han dicho, efectivamente es una diáspora de la colonialidad, efectivamente con las comunidades negras, afro, pero también, a propósito de lo que dicen ustedes, es un estigma muy fuerte ligado a que lo rural es pobreza y atraso, y por eso está ligado a categorías como raza,
aspectos étnico-raciales, pero también ligado a clase, porque no se podrían separar, ¿sí? Es la idea de estas poblaciones cuando ingresan a la ciudad, en Colombia, tiene, digamos, la idea de que esas personas no tienen nada que aportar a la ciudad, ¿sí? No tienen mucho que aportarle y es muy loco, o sea, pienso en eso que ustedes decían. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo, estas personas rurales que llegan a la ciudad no tienen nada que enseñarnos, ¿verdad? A la gente urbana, entre comillas, por supuesto, pero cuando alguien urbano en estas generaciones se aburre de la ciudad y dice que la calidad de vida está en el pueblo y me cansé y entonces voy a hacer un acto contrahegemónico y me voy a la rural, esto ya es súper exaltado, ¿no? Es como, sí, pero no se dan cuenta que lo que ha mantenido las zonas rurales es finalmente una calidad de vida, ¿sí? Era solamente eso, digamos, ponerlo como en el otro sentido también, porque de todas maneras el estigma y la discriminación frente a las poblaciones rurales es justamente lo que ocasiona todo esto, el pensar que esas poblaciones, que lo académico, lo urbano, es lo que tiene los niveles de éxito y es lo que se ubica en el centro, ¿sí? Si un académico vive en la zona rural, wow, es alguien consecuente con el medio ambiente, ¿sí? Pero no vemos con esa misma exaltación esas personas que viven y que mantienen esa calidad de vida en las zonas rurales. Muchas gracias por la ponencia. Y gracias porque nosotros hace poquito estuvimos en Colombia, yo viví… hola. ¿Está? Ahora sí. Yo pues me gané la beca Pinochet hace muchos años y nos fuimos con mi familia exiliados a Colombia, así que viví mucho tiempo, 10 años en Bogotá. Y ahora hace poquito estuvimos visitando Colombia después de muchos años y efectivamente pues como el conflicto ahora en estos últimos meses, años, se ha recrudecido de vuelta, pues justo nos contaban un episodio muy brutal, ¿no? De esta estigmatización justamente de las comunidades afro, indígenas, ¿no? Etcétera. Y justamente cuando vinieron las comunidades en Veras, creo que eran, a Bogotá, y se instalaron en un parque que es el Parque Nacional, que es un parque precioso, súper verde, en la montaña, que todo el mundo aplaude justamente porque es un parque sostenido muy desde lo natural, ¿no? Y claro, las comunidades no tenían otro lugar, que es el lugar más cercano o parecido a lo de donde vienen, empobrecido, arrancando de la guerra. Y claro, los vecinos de la ciudad de Bogotá empezaron a protestar porque quieran estos indios, porque les hablan así, estos indios que están ensuciando la ciudad, están destruyendo la ciudad, cuando además es un parque, se supone que es un parque natural, ¿no? Y claro, nos hablaban justamente de ello, que además yo lo sé porque al haber vivido en Colombia, los niveles de segregación, de racismo cotidiano son enormes, ¿no? Y justamente qué pasa con esa complejidad cuando esos territorios, efectivamente, yo creo que parte además del conflicto armado es otra de las grandes muestras, como decía Antoine, de esa otra urbanidad, ¿no? Que lo que lleva a esos territorios es la muerte, ¿no? La necropolítica es parte de esa urbanidad, ¿no? Y en el tema del conflicto armado en Colombia creo que esa es una de las marcas más profundas, porque esos territorios son para el expolio radical hoy día, bueno, para las grandes producciones, digamos, del narcotráfico. Entonces es aún más complejo, ¿no? Cómo lograr sostener esos territorios y de vuelta esa palabra que se decía antes de identidad, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué sería patrimonializar si no fuéramos en esa discusión que tenemos ahora? Esos territorios se pueden, se deben, las comunidades indígenas son patrimonio, ¿por qué tienen que ser patrimonio? Que también eso ocurre mucho también en nuestros pueblos del sur, ¿no? De repente objetos, elementos, como decía Krenak, ¿no? Que son que son de la vida diaria de las comunidades, se transforman en un objeto de valor de cambio que entra a un museo. O como un cuerpo, en el caso catalán hay una historia muy interesante en ese sentido, de un cuerpo de una persona, fue parte de un patrimonio de la cultura catalana en un museo durante muchos años, hasta los 90. Un cuerpo de un ser humano, digamos, puesto ahí
Entonces, bueno, ahí hay cosas que tienen una complejidad mayor cuando hablamos de territorios muy concretos, ¿no? Para finalizar con respecto a eso que acabas de decir del patrimonio, es tan absurdo lo que pasa y con ese estereotipo, digamos, de atraso y pobreza con lo que se mide la población rural. Además, porque cuando se habla de estigma y la construcción de imaginarios es algo arraigado en la cultura y muchas veces de manera inconsciente, por eso es tan complejo. Pero a propósito de ejemplo, para ponerte un ejemplo, utilizar en Colombia, digamos, todas las tradiciones del Pacífico colombiano, de las comunidades afro, fueron, digamos, ahora son patrimonio histórico, ¿sí? Y hay un festival como el Petronio Álvarez en Cali, que se hace cada año en agosto, y es la exaltación de todas estas tradiciones afro. Música, vestuario, sus décimas, la comida, ¿no? Todo el bagaje cultural de esa población. Y en Cali, las poblaciones más pobres son las poblaciones afro que han llegado desterradas de las poblaciones del Pacífico colombiano, que exportan y que son las portadoras y las cargan todo esto a bagaje cultural. Entonces, cuando algo se vuelve folclore y patrimonio, los que menos se benefician realmente son las personas que portan esa tradición. Entonces, el que más se beneficia es el Estado, por supuesto. Entonces, es como para finalizar eso tan importante que has dicho. Muchas gracias. Bueno, nos dicen de la dirección que tenemos que empezar a acabar para que tengamos tiempo para el recorrido Claro. ahora. Gracias. Muchas gracias. No. Hola, bueno, primero agradecer este tipo de espacios porque uno comienza a reflexionar sobre ciertas cosas y bueno, por ponernos en el tapete también nuestro país, Chile, justamente con Totoral. Bueno, solamente aclarar que Totoral queda en la región de Atacama, justamente donde nosotras venimos, entre Copiapó y Vallenar, y conocemos perfectamente todo este problema de resistencia y zonas de sacrificio, en donde Totoral efectivamente es un oasis en el desierto. En nuestra región de Atacama es el último valle en resistencia, donde está todo el norte desértico. Entonces ha sido una lucha constante. Venimos de la provincia del Huasco, donde existe el último valle, está la lucha constante del agua, el tema también con Copiapó, la provincia que está lateral, donde está Totoral, y como comentaba recién el tema del oasis, cuando nos empezamos a preguntar mucho el cómo pueblos tan pequeños luchan y resisten los territorios, y cuando nos hacemos la pregunta del cómo resistir, cuál es nuestro rol en el territorio. Y bueno, solamente por un ejemplo que recuerdo ahora, Freirina, hace 10 años atrás se estaba por instalar la mayor empresa de alimentos de Sudamérica en una zona de 15.000 habitantes. Y ellos resistieron tanto el Estado que lograron sacarlos, luchando a batallas, se juntaron todos los vecinos en las carreteras, llegó la policía y no los pudieron sacar. Hasta que, bueno, la empresa se instaló, iban a llegar más de 2,5 toneladas de cerdos por el tema de los olores y la utilización de nuestro río, el consumo desmedido del agua, los malos olores comenzaron a llegar a la ciudad, entre Vallenar y Freirina, que queda como a 25 minutos de Freirina, comenzaron a llegar los malos olores, la gente se empezó a reunir y ahí estaba el constante pensamiento de que llegaba el progreso, ver mucho trabajo para toda esa un pequeño pueblo, pero también estaba el pensamiento del territorio, de cómo luchaba por resistir los olivos, por resistir la agricultura, porque el agua no se perdiera, por no perder el valle. También la lucha que tenemos con los glaciales entre Argentina y Chile, justamente en el mismo valle arriba las comunidades indígenas se reunieron y lograron sacar la empresa. AgroSuper también se tuvo que ir, quedó ahora Tú Pasas y está en tono de museo en el medio del desierto.
y podría también afectar nuestro desierto florido único en el mundo, que justamente ahora está en proceso de turismo. Entonces, quedo con muchas preguntas, sobre todo en la ponencia que ustedes tienen, sobre cuál es la importancia de la ruralidad, cuál es la importancia de los saberes, de los conocimientos, del legado, cómo lo podemos atesorar y cuál es la puesta en valor, qué debemos hacer para seguir luchando, cómo equilibramos todo el progreso que puede llegar, sobre todo que Chile es un país que nace de la minería. La ciudad y los centros mineros nacen y todo se converge en toda esta línea, esta faja larga y angosta que es Chile. Entonces, nacen muchas preguntas a estos espacios, sobre todo en la ponencia que nos acabas de hacer. Yo agradezco la instancia y también me quedo con muchos más cuestionamientos acerca de esto y creo que es lo importante. Así que lo agradezco, agradezco también el intercambio y la visibilidad de todo lo que estamos haciendo en Patrimonio Rural. Hola, bueno, mi nombre es Andrea. Yo también vengo de Chile, de la misma región que mi compañera, pero me llamó mucho la atención cuando hablaron sobre el tema de los puertos. Yo habité la ciudad de Taltal, segunda región, donde se encuentra el hito de 1879 de Chile con Bolivia. Y él fue un puerto salitrero, Taltal, donde hoy en día existe el último pueblo originario que ya está en procesos definitivos de ser también nombrado junto con los demás, que es el pueblo chango. Y en general, hoy en día hay una lucha muy grande del pueblo chango con el tema de los territorios donde antiguamente estaban los puertos salitreros. Y ustedes hablaban sobre el tema de la población. Taltal, cuando recién llegó el tema de la salitrera, empezó los trabajos de las salitreras y empezó el puerto, era una ciudad era un pequeño pueblito que tenía 16 habitantes. Y cuando empezó el trabajo de las salitreras, llegaron a haber 700 habitantes en ese lugar. Bueno, hoy en la actualidad es una ciudad pequeña al norte de Chile y mantiene un cuidado inmenso sobre el tema del patrimonio y la cultura que tuvieron la vida de las salitreras y ahora con el tema de los pueblos, del pueblo originario que son los changos. Entonces, me llamó mucho la atención que lo nombraran porque por temas naturales y por el tema de marejadas, uno de los puertos más importantes que hubo en la salitrera se perdió porque el mar se lo llevó. Y era un lugar muy patrimonial que si se hubiera podido acceder ahora, ustedes podían acceder al puerto, ver cómo era el trabajo en esos tiempos. Y quiero felicitarlos porque igual me gustó mucho que tomaron esos puntos que también son importantes y que ahora en la actualidad muchas personas no lo toman, que ha sido lo más importante del legado que nos dejan del tema cultural. Eso. ¿Sí, ¿me contesto algo cortito? No, bueno, les quería agradecer. Efectivamente me equivoqué porque en la cuarta región hay otro lugar chiquitito que se llama Totoralillo y lo confundí territorialmente. Nosotros también estuvimos hace unos años en Atacama y de hecho yo me sorprendí, yo he ido 2 veces al desierto de Atacama, fuimos al Valle de la Luna y el Valle de la Luna no se puede entrar ahora de manera, ¿cómo decirlo?, independiente. No puedes ir tú caminando al desierto, hay unas vías y hay un acceso donde tienes que pagar el acceso como turista, son precios importantes, digamos, y sin embargo todo alrededor sostiene, digamos, una pobreza importante, ¿no? Ha ido y efectivamente yo creo que ahí hay temas como la idea propia del progreso, que es algo que nosotros como personas que estamos haciendo, digamos, un trabajo en el ámbito de la cultura, hay que problematizar constantemente. Como decías tú, desapareció ese lugar porque aumentó el mar, porque lo que está ocurriendo es que la transformación, digamos, del planeta en el llamado calentamiento global va a hacer que muchos territorios desaparezcan, ¿no? Y también ahí es otra pregunta, ¿no? ¿Qué manda? Nosotros como humanos que decidimos que esos territorios
son X, Y o Z, o hay algo que va más allá de nosotros, ¿no? Que determinará a lo mejor que ninguna de estas cosas existe en un tiempo más. También como preguntas que uno se puede hacer respecto de esta idea tan humanista, tan humanista en el sentido moderno occidental, de creer que todo queda congelado en el tiempo y está, ¿no? Como, no sé, yo miro el castillo que me encanta, pero digo, bueno, a lo mejor podría no estar o estar, depende cómo y de cómo se hable de ese castillo, ¿no? Que también es algo ahí. Así que muchas gracias por la intervención. Y bueno, ahora sí que sí, porque si no las compañeras de la ruta nos va a tocar correr por Alburquerque. El Congreso SOPA 25 está organizado por la Asociación Cultural Sambrona, la Underground Colectiva, la Universidad Popular de Alburquerque, el Ayuntamiento de Alburquerque y la Comunidad SOPA. Cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación Daniel Nina Carrasco, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alburquerque y Caja Almendralejo. Colabora la Universidad de Extremadura, Instituto de la Juventud de Extremadura, Instituto de Arqueología de Mérida y Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. SOPA 25, un congreso diferente.